Creo que estamos, María José, adelante. Listo, muy buenos días con todos y con todas. La Organización Latinoamericana y del Caribe de Ciudades Fronterizas, o la CIF, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, el proyecto Mujeres y Fronteras, Fondesit, Chile, 1190-056, la Universidad de Estado de Santa Catarina y el Observatorio de Migraciones de Santa Catarina les da la más cordial bienvenida a la Jornada Internacional Online Mujeres y Movilidad Femenina, experiencias de mujeres migrantes en las fronteras de América Latina. Esta jornada internacional se ha venido componiendo de 3 paneles. El que vamos a tener hoy, es el panel número 3. Sin embargo, se han desarrollado a lo largo de 2 días antes. Han sido el día miércoles pasado, 7 de abril, donde se desarrolló un tema que se refiere a las experiencias femeninas en las fronteras de América del Sur. El pasado 28 de abril fue el panel número 2. En este se dialogó sobre mujeres y disidencias sexuales en otras fronteras de la región. Y como les comentaba, el día de hoy tenemos el panel número 3, en donde hablaremos y reflexionaremos sobre imagen, representación y mujer en las fronteras. Les queremos decir que a todas las personas que están interesadas en obtener el certificado de este evento, deberán asistir al menos, o debieron haber asistido al menos a 2 paneles, y lo pueden solicitar a través del correo holacif@flaxo.edu.es. Les repito, pueden hacer la solicitud del certificado de asistencia al evento al correo holacif@flaxo.edu.es. Posteriormente, yo estaré mandando a través del chat del Zoom el correo al que pueden solicitar. No quiero arrancar el evento sin antes agradecerles por su espera. Ya saben ustedes que siempre cuando tenemos estas situaciones mediadas por la tecnología, nos podemos encontrar con algunos pequeños problemitas ahí, pero bueno, estamos en la marcha. Y les queremos decir que les agradecemos a todos y a todas por su presencia acá y que nos pueden ir contando a través del chat desde dónde nos están viendo, desde dónde nos están escuchando, desde dónde estamos participando. Es muy importante para nosotros su retroalimentación permanente a través de preguntas, de comentarios sobre las exposiciones de los panelistas. A continuación, le daré la palabra a Carla Ballesteros. Ella será la moderadora el día de hoy. Carla Ballesteros estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella cursó la maestría de Antropología Visual en Flaxo, Ecuador, y es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Tiene una amplia experiencia investigativa y audiovisual en temas de migración nacional y transnacional, también en género. Ha recibido premios y becas para la realización de material audiovisual y fotográfico. También tiene una experiencia importante en el campo docente. De hecho, actualmente es académica de la UAM Iztapalapa, en donde también está a cargo del Laboratorio de Antropología Visual. Muchísimas gracias, Carla, por compartir este evento con nosotros y por ser la moderadora del mismo. Bienvenido. Muchas gracias, pues igual bienvenidas y bienvenidos. Este último panel es para cerrar realmente con broche de oro porque está bastante interesante y espero que les guste bastante. Se titula, como ya lo dijo María José, Imagen, Representación y Mujer en las Fronteras, pues lo cual es bastante ya tentador con el título. Y bueno, pues sin mucho preámbulo voy a presentar en este orden a Misar Martín, y que será la primera presentadora. Ella es una artista de la frontera de Tijuana que vive en California. Su pasión por la antropología social se refleja en los trabajos como fotógrafo, documentalista e ilustradora. Sus investigaciones se han enfocado en las vidas de migrantes en México. En 2012 publicó su primer libro titulado A Medio Camino, una serie de fotografías que ilustran la vida de los migrantes centroamericanos en la frontera sur mexicana. En 2012 descubrió su pasión por el muralismo y la enseñanza de las artes al trabajar en un albergue para refugiados. Y en 2014 debutó como cineasta con el cortometraje No hay vuelta atrás.
sobre la vida de los hermanos que huyen de las pandillas en Centroamérica. En 2018 formó parte del equipo de educadores de las artes del Media Art Center en San Diego y 2 años después se unió al Outside the Lens como educadora de fotografía. Actualmente se dedica a explorar distintos medios como la escultura con arcilla y creación de máscaras, al igual que la expresión artística de las culturas de la comunidad mexicoamericana en el sur de California. Te comento, Misar y Pablo, que tenemos 20 minutos y de ahí ya iniciamos una conversación y abrimos después a preguntas y respuestas. Adelante, Misar. Ok, muchas gracias, Carla. Pues voy a compartir pantalla. Así que un segundito. Pues bueno, primero, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Misar Martín y soy una artista nacida y crecida en la frontera de Tijuana. Y pues bueno, esta es la frontera más transitada del mundo. Suelo decir que mi lengua materna es el Spanglish, entonces ni el español ni el inglés. Y también es mi hogar donde, pues, el mar, crecí junto al mar y este mar está atravesado por lo que llamamos el bordo, ¿no? Que es esta frontera física. Y también, pues, soy proveniente de una mujer que emigró a los Estados Unidos para proveerme una vida digna. Y que pues como ya sabemos es la realidad de muchas maternidades y de muchas personas en su niñez, ¿no? Y sobre todo en estas ciudades fronterizas. Y mis inicios como artista, pues son desde que era niña. Al crecer, yo creo que como cualquier adolescente me empecé a cuestionar mucho sobre pues mi lugar en el mundo, quién era como artista, como niña, o sea, en el futuro, cómo iba a ser como mujer, en qué consiste esta vida de estar cruzando la frontera. Creo que también es parte de la realidad en Tijuana que muchos están cruzando de ida y venida entre Tijuana y San Diego. Y poco a poco esas preguntas se fueron manifestando en mis trabajos artísticos, ¿no? Aquí tengo estas fotografías que he tomado en Tijuana, en la playa, que es básicamente esa casa donde crecí, da vista al mar y pues fui muy privilegiada en ver estos escenarios, ¿no? En mi vida diaria. Y ya, entonces, pues desde niña empecé a dibujar y desde niña trataba de manifestar como que este estilo y estas cuestiones existenciales que me preguntaba. Empecé a retratar mucho mujeres, sobre todo de algún modo muy subconsciente empecé a retratar mucho violencia o marcas, heridas en mis sujetos. Y poco a poco me empecé a interesar mucho en el feminismo y en los derechos humanos y la filosofía y empecé a hacer amistades con personas con principios e intereses similares y como adolescente creo que tuve la mejor compañía en cuanto a amigos, en cuanto a mentores y maestros que creo que me fueron guiando por un muy buen camino, sobre todo en la preparatoria. Y a los 17 años me integré al SJJB, que es el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios, y es un programa que impulsa a adolescentes que salen de pues salen de la preparatoria para ofrecer sus servicios como voluntarios en distintas organizaciones, en distintos programas sociales que están dirigidos por organizaciones católicas. Y a los 18 años fui enviada a la 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco. Y Tenosique, Tabasco está a 60 kilómetros de la frontera con Guatemala. Entonces, pues hice esta travesía de frontera a frontera. Y pues el albergue atiende mayormente personas provenientes
de los países centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y pues ya este contraste de las dos fronteras fue muy impactante para mí como adolescente, porque había vivido mi vida entera en la frontera norte y ver simplemente la vegetación, o sea, la música, caminar por las calles, todo fue muy impactante para mí. Y el hecho de que desde el albergue se podían ver las vías del tren y podíamos despedir a la gente que se estaba albergando ahí en la casa del migrante, el calor, todo eso me hizo pensar con mucha seguridad que estaba donde tenía que estar. Y Fray Tomás González Castillo, quien es un sacerdote por la orden franciscana, él fue el fundador y director del albergue y también era la persona que estaba a cargo de los voluntarios. Y a pesar de haber atendido escuelas católicas casi toda mi vida, creo que nunca sentí mucha simpatía por la religión católica, pero me impresionó mucho ver que pues un religioso con su sotana fuera una persona tan dedicada a los derechos humanos, ¿no? Y a la defensa de los derechos de los migrantes. Y eso fue muy impresionante para mí y pues él al saber que yo tenía experiencia como pintora, pues me invitó a hacer murales y me invitó a hacer cuadros para las oficinas, después empecé a hacer murales y empecé a dirigir talleres con los jóvenes que estaban albergados y se me asignó un rol así como la artista del refugio y me sentí muy bien de tener una labor en la cual yo pudiera integrar el activismo y que también pudiera pues hacer arte en un mismo espacio. Y sobre todo a la edad de 18, ¿no? Y ya aquí tengo algunos ejemplos de las pinturas que empecé a hacer cuando recién llegué al albergue. Sobre todo eran los letreros para los dormitorios, ¿no? Esta pintura fue usada como el letrero para la enfermería, el dormitorio de las mujeres, unos murales, poemas, murales de las vías del tren. Y tengo fotos de muy mala calidad, pero son las únicas fotos que tengo del refugio y lamentablemente, pues, o no lamentablemente, pero se han hecho muchas modificaciones al albergue y pues ahora y estos son los únicos registros que tengo de los murales. Esta es una pieza dedicada a los 72, se les llama, que fueron aproximadamente 72 migrantes secuestrados y asesinados por un cártel en México. Y fue una forma de honorar a las víctimas. Y ya, entonces pues yo estaba muy motivada, ¿no? Y durante mi primer año en el albergue fui abusada sexualmente por el director, Fray Tomás González Castillo, múltiples veces, y las cosas escalaron al abuso verbal y psicológico. Y creo que como en todos los casos de abuso sexual, la culpa y la vergüenza son los sentires inmediatos, entonces obviamente yo sentía mucho miedo y mucha culpa. Y en el momento yo no tenía conciencia de que mis interacciones con esta persona eran a través de la manipulación y la coerción, o lo que en inglés le llaman el grooming. Yo no entendía que sus invitaciones a tomar con él hasta emborracharme eran con la intención de abusar de mí. Y por años él me amenazó de que guardara silencio y de que me quedara. Y me sentí atrapada, ¿no? No solo por los abusos, sino porque yo sentía un compromiso enorme con el albergue, con la causa. Sentía que no me podía ir porque yo amaba lo que hacía cada día. Yo amaba pintar y fotografiar la vida de las personas migrantes con las personas migrantes. Y en retrospectiva, siento que durante el día todo era como un sueño porque pues el sol siempre estaba brillando, o sea, reía y pintaba, hacía todas estas cosas, convivía con los migrantes.
y de noche como que se tornaba en una pesadilla, ¿no? Y el abuso, el alcohol, el quedarme desnuda en el rincón llorando hasta dormir y otra vez despertar en el sueño, ¿no? Y en 2016, pues afortunadamente logré salir de ese ciclo, pero pues todos estos ciclos tienen consecuencias con las que uno no puede lidiar o que uno no puede procesar mientras está dentro de ellos. Entonces hubo muchas repercusiones psicológicas y no solo por la violencia ejercida contra mí, sino también trabajar en un ambiente de estrés constante, o sea, el escuchar pues estas historias que rompen el corazón, ¿no? De víctimas de secuestro, violaciones, amenazas al albergue y todas estas historias dolorosas de niños refugiados, niños que tienen que huir de pandillas, niños que no saben si van a volver a ver a sus papás, mujeres que tuvieron que salirse con el niño en brazos y se suben al tren. O sea, realidades muy fuertes, ¿no? Y esta pesadez se acumuló mucho en mi mente y hubo un punto en el que yo empecé a abusar de las drogas y el alcohol. Y ese abuso se reflejó en mi trabajo. Creo que empecé a tomar un estilo más oscuro con la tinta, mucha pesadez. Creo que es algo que pude ver manifestado, ¿no? Y también en mi trabajo fotográfico, y pues ese afortunadamente siempre fue mi escape. Afortunadamente siempre pude recurrir a la fotografía, a la tinta, al papel, ¿no? Y ya, y después en mi proceso de sanar, afortunadamente el día de hoy estoy sobria, y durante mis primeros meses de sobriedad cambié mi enfoque hacia pues la expresión y la recuperación de adicciones y también la recuperación de abuso sexual. Y ya a través de caricaturas y dibujos he estado empezando a alejarme un poco de lo realista, o me estuve alejando un poco de hacer cosas más realistas. Este es un personajito que se llama el Capitán Alma Perdida, y donde intento reflejar y expresar pues las dificultades, pero también los beneficios o las gratificaciones de la vida en recuperación. Y ya, y poco a poco creo que en lo que he ido sanando también he ido reflejando pues un poco más mi deseo por vivir y por seguir haciendo arte. En 2019 denuncié públicamente a mi abusador. Inicié un proceso de denuncia dentro de la Orden Franciscana y desde entonces no he recibido pues respuesta ni resolución por ninguna de las instituciones involucradas, que fueron varias, como el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios, la Preparatoria Ibero, la Orden Jesuita, la Provincia San Felipe de Jesús, que es de la Orden Franciscana. Y ya a la par de ese suceso, pues que yo no esperaba que iba a ser tan desgastante el denunciar. Mi trabajo artístico también empezó a cobrar una identidad nueva, pues como el ejemplo que ven aquí, ¿no? Donde regreso a los retratos realistas, regreso al uso de acrílicos y empecé a expresar muy explícitamente un discurso anticatólico, y también con la intención de retratar el dolor, la recuperación. Mis sujetos principales actualmente son mujeres. Tienen las miradas vacías, tienen los tonos de piel algo que asemejan a quienes no están vivos, suelen tener las heridas abiertas. Y en cuanto a mis autorretratos, siempre me trato de retratar como detrás de una máscara, ¿no? Y trato de integrar colores como el rosa o colores que se asocian con lo optimista, pero usando las temáticas como la muerte, el abuso, y a la vez integrando las flores, la feminidad. Entonces trato de mantener esas dos cosas contrastantes, ¿no? Y
Pues actualmente yo en realidad no espero resolución ni remedio a lo que viví. Yo a lo único que me estoy dedicando actualmente pues es a crear y contar lo que viví, y el arte que estoy haciendo el día de hoy me da sentido de vida, y mi labor como maestra también me da sentido de vida porque me hace pensar en que todos los días tengo la oportunidad de guiar a jóvenes, ¿no? Afortunadamente doy clases a jóvenes en secundaria, en preparatoria, entonces sí trato de asegurarme de que mis alumnas sobre todo vean estas expresiones muy sutiles del abuso y, y guiar, ¿no? O sea, asegurarme de que puedan verme como mentora, ¿no? Y en mi arte pues estoy tratando de expresar todos estos sentimientos que se conllevan al sanar, y esa es mi única meta el día de hoy, ¿no? O sea, el poder sanar, el poder mostrar con toda honestidad estos procesos que suelen ser muy complejos y que no son lineales, ¿no? A veces me siento muy bien, a veces me siento muy optimista y a veces hago cosas muy oscuras. Y ya, eso es lo que intento expresar y vivir día a día. Y muchas gracias. Así que si gustan preguntar, comentar, adelante. Todas las preguntas y comentarios son muy bien recibidos. Y ya mi contacto también está ahí si alguien quiere contactarme por Instagram o correo. Muchas gracias, Nizar. Pues sin duda es un trabajo muy, muy interesante y bueno, también muy significativo con todo lo que nos cuentas. Bueno, pues cada vez se significa y se representa más. Pues bueno, para dar paso a Pablo y luego ya a los comentarios. Entonces, Pablo Mardones, bienvenido y adelante. Hola, Perdón, me falta presentarte. Bueno, Pablo Mardones es doctor en Antropología Social y magíster en Políticas de Migraciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza su postdoctorado titulado Pública, Agencia y Apropiación de Espacios Públicos por Indígenas Migrantes Internacionales en la Ciudad de Buenos Aires. También en la UBA con una beca de CONICET. Tiene una larga trayectoria en el tema y de diversas publicaciones, en su mayoría accesibles en academia.edu. Además es fotógrafo y documentalista, es director de Alpaca Producciones con una importante producción de documentales y series fotográficas sobre migración y pueblos indígenas, los cuales se pueden revisar en www.alpacaproducciones.com. Adelante, Pablo, ahora sí, disculpa. muchas gracias, Carla, por esa introducción. Y bueno, gracias a todos y todas por esta invitación, por este espacio tan necesario, ¿no? Para las personas que investigamos y hacemos trabajo desde lo visual, que es algo que está en deuda, ¿no? La academia tradicional al menos. Y bueno, muchas gracias a Nizar por su testimonio tan profundo, tan sentido. Un abrazo grande, Nizar, desde el sur. Muy fuerte todo lo que te pasó. Bueno, yo les voy a contar súper breve un poco. ¿Puedo compartir pantalla, no? Tengo la opción acá. Y parece, claro que sí. A ver. Entonces, ahí. ¿Están viendo ahí? Sí. Bueno, buenísimo. Esta es la página de la productora, Alpaca Producciones. Alpaca es América Latina de proyectos asociados al cine y la antropología. Bueno, y obviamente tiene una vinculación con el animal, el camélido alpaca, que es un animal que es común de toda Sudamérica, ¿no? Bueno, la página, como ustedes ven, está dividido en lo que es básicamente, bueno, biografía, productora, y básicamente 3 pestañas, que es documentales, fotografías y publicaciones. Bueno, entonces ahí los invito a que puedan entrar. Con la pandemia todo se subió online. Están, no todos, pero los más importantes. Justo estoy mirando que no me acordaba que hay 8 documentales. Recién estrenamos uno que fue sobre niños migrantes, que se va a subir prontamente. Tienen que haber una presentación más en mayo y luego se sube. Y muchos de estos documentales son sobre temáticas migratorias, ¿no? En general, temas
migrantes internacionales, pueblos indígenas, por ahí va la cosa. Lo mismo con fotografías, hay una serie de... ¿No está abriendo el de fotografía? Ahí está un poquito lento el internet. Ahí está también, hay una serie de álbumes, en general estos van al link de Flirk, donde están alojadas las fotos. Y finalmente publicaciones, ¿no? Que también ahí van en general, algunos libros y artículos también sobre estos temas, ¿no? Eso a grandes rasgos, y bueno, contarles un poco que lo que siempre hablo en estos espacios, ¿no? Ha sido muy, muy complejo lidiar históricamente a través de mi trabajo, de mi desarrollo como investigador, el arte y las ciencias sociales, ¿no? Ha sido toda una complejidad porque en un mundo, primero fui fotógrafo, luego estudié antropología y luego ya me dediqué más al cine, ¿no? Pero me siento en la frontera, me siento totalmente en la frontera entre la investigación antropológica y el arte propiamente tal, ¿no? Los veo más bien como herramientas de un fin común, ¿no? Que es la investigación. Y esto no ha sido muy fácil porque todos los sistemas, sobre todo más que nada en la academia, que son las fuentes de financiamiento principales, como sabrán todos y todas los que nos escuchan, es muy difícil justificar la producción artística, ¿no? En este caso visual o audiovisual. Entonces muchas veces uno hace un documental que le lleva años investigar, pero a la hora de puntuar para alguna convocatoria, no tiene ningún valor. Vale más quizá un paper que implica un trabajo también muy, muy, muy relevante, ¿no? Que me puede llevar varios meses, pero quizá una película que me llevó años no tiene el alcance esperado, ¿no? Entonces, bueno, quería dar esa introducción porque eso ha hecho que haya que hacerse camino al andar. Y quizá ahora, después de muchos años, podría decirse que ya hay un reconocimiento desde los mismos colegas, pares, patrocinantes, financiantes, etcétera, sobre un recorrido que seguramente muchos de acá han intentado abrir, ¿no? Así que eso después lo podemos conversar. Y en honor al tiempo, quiero mostrarles un pedacito, no todo, el, el teaser de la película que estamos haciendo con el proyecto Mujeres y Fronteras, que es una película sobre la vida de las mujeres en las dos principales triples fronteras de Sudamérica, la frontera del Paraná, la de entre Argentina, Paraguay y Brasil, y la frontera andina entre Chile, Bolivia y Perú, dos triples fronteras que se crearon con las guerras, ¿no? Con dos guerras decimonónicas del siglo XIX, y bueno, es parte de un proyecto muy, muy importante que trabaja en ambas fronteras, y yo estoy a cargo de hacer un documental sobre sobre esta investigación, ¿no? Aquí les voy a mostrar un poco el afiche. ¿Se ve? Sí. Bueno, ese es el título de la película, El invisible sustento de la frontera. El título tiene que ver con algunas de las pesquisas que han dado cuenta en la investigación de cómo la mujer está invisibilizada en estas fronteras, pero pese a que se hace cargo y la vida comercial transfronteriza descansa en gran medida en los brazos de estas mujeres, ¿no? Entonces, por eso es un invisible sustento, ¿no? Entonces vamos a pasar a... No, no sé por qué no me aparece el icono de Google. Acá. Ahí está. Vamos acá entonces. Dura, no sé cuánto tiempo me queda, pero podemos ocupar lo que queda en mostrar esto. Todavía te quedan 15 minutos. Muy bien. Entonces vamos con esto. Sí, corazón.
Vamos, amiguito. Vamos mucho el viaje. No, tu papá, ¿no te dieron el resultado todavía? Bien. Vamos. Se movió tu pantalla, Pablo, ya no podemos ver. ¿Eh? Ya. Unas hamburguesitas. Vamos, macho. Bueno, como ven, bueno, es el teaser, ¿no? Armado con las imágenes que pudimos encontrar, ¿no? Producto de la pandemia solamente se pudo ir a grabar una vez.
y ahora estamos un poco a la espera de poder ir a grabar, y además, bueno, el tema del COVID también ha tocado muy fuerte las fronteras, ¿no? El intercambio ahí en los espacios transfronterizos ha sido profundamente influido, entonces también necesariamente va a tener que entrar el tema del COVID dentro del guión documental. Algunas cosas interesantes que tienen que ver con la investigación en sí. Por ejemplo, se da cuenta de cómo la llegada de los europeos a América Latina, y sobre todo las guerras, ¿no? Las dos guerras que transformaron estas triples fronteras, ¿no? Tienen que ver con procesos, como Rita Segato llama, de un patriarcado de baja intensidad a un patriarcado de alta intensidad, que nosotros en el proyecto llamamos que a través de las guerras se transforma en un patriarcado de ultra intensidad, ¿no? Esto es muy fuerte y está graficado también en el documental. Otra idea muy potente tiene que ver con una cuestión que llamamos la dialéctica de las oportunidades, o sea, los espacios fronterizos parecen ser sumamente violentos y complejos para las mujeres, pero al mismo tiempo implican una oportunidad de un mayor empoderamiento en una serie de situaciones que quizá no tendrían estas mismas mujeres en espacios no fronterizos, ¿no? Entonces, esa también es una idea muy fuerte, que también está en el documental. Ahora estamos, también producto de la pandemia, intentando cambiar algunas cosas. Por ejemplo, nos propusimos esa voz en off que aparece ahí, que es una tía, ¿no? Que lo usamos para el teaser. Ahora vamos a entrar a hacer una grabación con una actriz muy reconocida en Chile, una actriz profesional, y el desafío de hacer la voz en off antes de grabar, ¿no? Porque todavía no se graba. Está pronosticado hacer el rodaje en el segundo semestre de este año, pero vamos a ver si podemos con todo esto, ¿no? Así que eso a grandes rasgos. Espero que les haya gustado el proyecto y quedo atento a las preguntas que quieran hacer o a la conversación que surja. Muchas gracias, Pablo. Igual un trabajo muy interesante sobre la frontera. Justo nos muestras más el lado en situ, en campo. Pero bueno, pues sin duda yo creo que algo que converge en ambos, pues es el tema del género, el tema de las mujeres y bueno, pues su expresión en ellas, ¿no? No sé, Pablo, pero no sé si tenía audio. Nosotros lo escuchamos sin audio. Pensé que era sin audio. ¿Todos lo escucharon sin audio? Sí, pensé que era así. Ay, no te lo puedo creer. Sí, es que al abrir la pantalla tienes que ponerle dos cuadritos que dice compartir audio. Ah, Ajá, entonces, y ya no, yo pensé que era eso, pero ya, bueno, ahorita que nos dices que tenía una voz en off, nos la perdimos. qué pena. Sí, era importante la voz. Bueno, lo siento mucho. No te preocupes, Teo, es que como no, o sea, pensamos que era, bueno, yo al menos pensé que era eso, pero bueno, igual sí, exacto, nos puedes mandar la liga y nosotros lo vemos. Igual, bueno, yo tuve la oportunidad de revisar tu página y la de migraciones, las mujeres mujeres en las fronteras, y también hay testimonios muy interesantes. Entonces, quizá nos puedas hablar un poco más de los testimonios y de este acercamiento a las mujeres y cómo las encontraron, cómo fue este proceso, y para completar tu participación, y ya ahora sí procedemos con otra intervención. Buenísimo. Bueno, mira, el documental va a trabajar con dos mujeres en particular, que son mujeres que han sido entrevistadas y que están afines a ser parte. Una en la triple frontera del Paraná y otra en la triple frontera andina, ¿no? Y esta voz en off que ustedes no escucharon, ahí les mandé el link para que puedan oírlo, lo siento, va a ser una narradora que lo que hace es sintetizar un poco toda la vasta investigación que hay, ¿no? La gran cantidad de trabajo y la gran cantidad de publicaciones sobre el tema que ustedes pueden ver en la página mujeresyfronteras.com. Esa voz en off es una voz en off de una mujer que está a través de todos los tiempos
que no es de ninguna de las dos fronteras en particular, ¿no? Sino que es una mujer que representa ambas y a posibles mujeres de otros espacios también, y que vivió las guerras y que también vive la actualidad, ¿no? Es una apuesta, ¿no? Es una apuesta de generar una voz en off con, quizá en el mundo del documental, sobre todo el documental etnográfico, la voz en off ha tenido mucha resistencia, ¿no? Fue muy usada en los 60 con el cinema de verité, con Jean Rouch, el mismo Jean Rouch rompió la voz en off y luego fue muy ninguneada, ¿no? Como que la voz en off había que dejar que las cosas sucedieran frente a la cámara y no imponer ideológicamente la voz del autor, ¿no? La autoridad etnográfica en este caso. Pero después, hace algunos tiempos, ya esa idea tan dura se empezó a dejar un poco atrás y se empezó también a resignificar y revalorizar la voz en off como la posibilidad también de contar algo desde otro lugar, y esta es la idea nuestra, ¿no? Al ser un documental que descansa en una investigación antropológica muy profunda y de muchos años y que invoca a muchos investigadores, el desafío de llevar esto a una película de 52 minutos implica también que la voz en off esté buscando esa bajada, ¿no? Esa bajada teórica a un lenguaje más todo público, si se quiere, ¿no? Entonces ahí hay una... Pero de todas maneras van a haber dos personajes que van a tratar un poco de simbolizar a las mujeres de ambas, ¿no? De ambas triples fronteras. Y para cerrar tu pregunta, siempre pensamos, este es un tips que me dio mi tío, que es audiovisualista también, siempre pensamos en una mujer que está en otro lado, ¿no? O en un personaje que esté a otro lado que pueda entender el documental. Entonces nosotros nos imaginamos una mujer de 25 años en la India que ve este documental y absorbe esta idea. Entonces, primero situamos Sudamérica, nos preocupamos mucho de que se entienda el contexto. Es muy interesante porque las dos triples fronteras son espacios geográficos muy complementarios, ¿no? Uno es una selva y el otro es el desierto más árido del mundo. Entonces, esa complementariedad también nos permite trabajar desde el color, desde la imagen, desde la narrativa visual, desde la música, desde la paleta de colores, para explicar situaciones similares en dos lugares totalmente contrarios. Y por eso puse el ejemplo de nuestra público objetivo, que es esta mujer de la India de 25 años. Ok, muy buen tip, muchas gracias. Es bastante interesante cómo pensarlo hacia alguien totalmente diferente. Bueno, pues a mí me gustaría mucho ampliar bastante la felicitación para ambos. Su trabajo realmente es bastante importante en el tema de visibilizar y representar las vulnerabilidades a las que se enfrentan las mujeres en las fronteras, ¿no? Que justo, bueno, bien dice, ahora no recuerdo bien la frase, de la autoría de la frase, pero alguien me la puede corregir, que es las fronteras son heridas abiertas, ¿no? En realidad son esas heridas que nos han atravesado cuando consideramos que pues toda América es un territorio era muy movible para todos, específicamente en Sudamérica, ¿no? Pero ahora, bueno, en esta división de los Estados-nación que cada vez fortifica sus fronteras y las formas de transgredirlas también es habitarlas, ¿no? Entonces creo que tanto Nizar como Pablo nos muestran cómo las mujeres habitan estas fronteras y bueno, no solamente como migrantes, ¿no? Incluso en sus propios países pues también están... se encuentran en estados de vulnerabilidad, porque bueno, ojo aquí que las mujeres no somos vulnerables, sino más bien nos vulneran las situaciones, ¿no? Pero bueno, el tema es bastante interesante y bueno, creo que pues como pregunta principal a ambos sería, ¿cómo creen ustedes que las mujeres han habitado o resignificado la frontera tanto en su participación como en la fotografía, como en este caso contigo, Pablo, cómo las entrevistas ayudan a dar cuenta de esta resignificación de las fronteras para ellas? Nizar, si quieres, y luego Pablo. No sé, yo creo que porque tengo
tengo por una parte, claro, mi experiencia personal en esta situación, pero pues también me tocó escuchar muchos testimonios, ¿no? De mujeres que definitivamente fueron pues vulneradas y que no solo eso, sino que todo derecho fue completamente arrebatado una vez que cruzaron la frontera, ¿no? Y yo creo mucho en el arte, yo creo muchísimo en el poder que tiene el arte, entonces creo que algo que definitivamente resignificó toda esta situación fue pues el crear junto a ellas, el abrir espacios de conversación, el abrir espacios en los que uno puede estar más bien en un modo receptivo, porque creo que igual como activista o como académico muchas veces, incluso sin quererlo, ¿no? Estamos con la idea de que tenemos la solución, tenemos la idea, ¿no? Pero creo que lo principal es el escuchar y abrir espacios donde se puede crear y donde podemos escuchar las voces mismas propias de estas personas, de estas mujeres, y creo que el espacio para la conversación y el arte es muy poderoso, ¿no? Y ya. Muy bien, Isar. Pablo. Bueno, Carla, gracias por tu pregunta. Lo primero que se me viene a la cabeza para comentarles es que estos procesos implican mucho tiempo y también un poco de un trabajo muy íntimo, ¿no? O sea, no es fácil ser investigador, en mi caso además hombre, queriendo conocer mujeres, en estas fronteras y que la gente, estas mujeres te escuchen, te quieran dar una entrevista o quieran ser grabadas, no es algo que se logra así de fácil. A veces implica muchas idas, ¿no? Porque hay mucha desconfianza. O sea, imagínense estar en Ciudad del Este buscando mujeres migrantes de zonas rurales guaraníes que se fueron a trabajar a Ciudad del Este, que son primera generación urbana y que cruzan todos los días a Foz de Iguazú y son sacoleiras o laranjas con mercancías de un lado para el otro, que te quieran a ti dar un investigador, un testimonio que eres un investigador de tal universidad, ¿no? Entonces, eso implica un esfuerzo muy grande de todo el equipo y un proceso de una humanidad muy profunda y sobre todo también la posibilidad de explicarle a estas mujeres que nosotros no vamos a solucionar su vida, ni mucho menos, o no vamos a dar cuenta de su vida, no solucionar, o sea, no, pero que sí quizá vamos a aportar un granito de arena, que es la investigación académica, que son la intelectualidad o el arte, ¿no? Los insumos artísticos, son eso, ¿no? Son miradas que intentan quizá dar a conocer ciertas realidades desde estos puntos de vista, ¿no? Entonces, nosotros siempre con mucha humildad intentamos eso, y por suerte, hablo en nombre de mí, del resto del equipo también, creo que en gran medida lo hemos logrado, y eso ha generado que de pronto todo cambie, ¿no? De pronto esa mirada de estas mujeres diga, bueno, estas personas son confiables, estas personas de alguna manera van a poder mostrar esto y a nosotros estamos encantados también de ser parte de eso, ¿no? Y eso me ha pasado con varios documentales donde he trabajado con personas que no son conocidas o no son documentales sobre historias de personas famosas, sino todo lo contrario, ¿no? Son antihéroes o personas más bien ninguneadas, invisibilizadas, etcétera, ¿no? Ok, pues otra pregunta que parece un poco compleja, pero en realidad creo que sí es importante evidenciar es ¿por qué ustedes consideraron importante el papel del género, en este caso de las mujeres, en la frontera, ¿no? Yo creo que sí es importante dar cuenta de que no es lo mismo cómo la va a vivir
hombre que una mujer, entonces, pues eso, ¿por qué ustedes lo consideraron, no? En el caso de Mizar, bueno, es un tema más personal, pero bueno, que igual puede ser muy evidente, pero pues sería muy importante que nos lo cuentes, Mizar. Sí, pues creo que lo del género desde siempre ha sido algo que me ha interesado por experiencia propia, ¿no? O sea, incluso antes de estos sucesos, o sea, siempre he tenido, o afortunadamente crecí con mujeres que fueron un rol, pues, que me inspiraron mucho de niña, ¿no? Entonces, creo que crecer con estas personas que fueron de tanta inspiración para mí, pues me hicieron ser muy consciente de mi lugar en el mundo como niña o como mujer. Entonces yo creo que desde ahí ya es la experiencia personal, ¿no? Y pues es inherente, ¿no? O sea, mi experiencia o la experiencia de las mujeres en lo que sea que hagamos es, pues, inherentemente es género, ¿no? Y eso simplemente porque, pues, vivimos en un sistema patriarcal donde, pues, desafortunadamente las que salimos perdiendo somos las mujeres, ¿no? Y todas las mujeres, incluyendo, pues, a las mujeres trans también, que también tienen otras vulnerabilidades, ¿no? Entonces, pues para mí es algo inherente, ¿no? Y también como en el espacio como activista o como artista, o sea, creo que pues las mujeres ni siquiera estamos seguras en estos espacios donde se supone que estamos investigando, o incluso en la academia, ¿no? O sea, a pesar de que mi experiencia dentro de la academia fue muy corta, o sea, también me tocó presenciarlo y verlo, como es que alumnas de universidad son acosadas por los maestros, o en estos espacios de activismo donde los mismos directores de las instituciones, de estas organizaciones que defienden derechos humanos, también vulneran y también violentan a las compañeras activistas, o en los espacios artísticos donde los hombres, y digo hombres mayormente, ¿no? También toman ventaja de su posición, porque usualmente son personas que ya están dentro del arte, que ya tienen un nombre, entonces claro que toman ventaja de esa posición, y ponen a las mujeres aspirantes a una posición, pues dentro del arte más prestigiosa, pues claro que eso nos pone en una situación muy vulnerable, ¿no? Entonces para mí creo que ser mujer y existir dentro de estos espacios, inherentemente hay un tema de género, ¿no? Y si uno es consciente o no, pues eso ya es distinto, pero pues yo creo que como mujer es parte de, ¿no? Bueno, a mí me pasa un poquito al revés que Mizar, eso está interesante. Yo no trabajaba temas de género, entré a este proyecto por una invitación y es mi primera aproximación propiamente tal a los temas de género, ¿no? Sí trabajaba en frontera y sí hace muchos años desde la investigación en migración. Pero mira, es muy interesante porque algo que probablemente ustedes sabrán, estos temas, ¿no? Migración, frontera y temas similares, en general, por lo menos acá en el sur, son muchísimo más investigados por mujeres. Y eso tiene que ver con que en general las miradas sobre el cuidado del otro o sobre situaciones de vulnerabilidad, etcétera, son muchísimo más investigados por mujeres que por hombres, por lo menos esa es mi experiencia. Entonces siempre he estado rodeado de proyectos de investigación con colegas mujeres en su enorme mayoría, ¿no? Eso hizo que un poco mi bajada o mi llegada al tema del género en el contexto de migración y frontera sea un poquito como que tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Y al mismo tiempo, algo también biográfico que puede ser interesante es que en esta experiencia en particular, en estas dos triples fronteras, siempre soy portador de la hegemonía, ¿no? Soy hombre, soy blanco, entre comillas, soy educado, en fin, entonces en mi approach, en mi llegada, en mi acercamiento a esas personas, está esa barrera. Y una barrera que implica también muchos desafíos, ¿no? Que un poco expliqué antes, ¿no? Entonces también eso ha generado un montón de procesos
internos, biográficos, que también obviamente han determinado el trabajo ahora en este sentido desde el arte o desde la narrativa visual que estoy armando, y eso se va a ver sin duda en el documental. Ok, sí, claro, sin duda es bastante visible este tema, ¿no? Y bueno, pues nosotros sabemos que hay una gran deuda de la representación de las mujeres en todos los sentidos. Incluso, como bien dice Misar, en la academia, la representación de las mismas pues, ha sido casi siempre por los hombres en algún momento, ¿no? Ahora ya por las mujeres, como bien lo menciona Pablo. Pero creo que también ustedes están haciendo un trabajo bastante enriquecedor en este tema de esta deuda que hay hacia las mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes consideran que en su trabajo también va enfatizado en remover esta deuda hacia la representación de las mujeres en la frontera? Sí, está interesante eso, y yo creo que es algo que sí requiere mucha introspección, ¿no? Porque yo también estoy consciente de mi posición, ¿no? En cuanto a mi etnicidad, ¿no? O que el día de hoy, o también qué tanto puede cambiar este concepto de la identidad, ¿no? O sea, para mí es muy curioso cruzar la frontera, ir a Tijuana, estar con mi familia y cómo soy percibida de otra forma, y cómo es que una vez que estoy en Estados Unidos, mi identidad se convierte en soy una migrante de México, soy latina, ¿no? Entonces tengo como que todas estas etiquetas, ¿no? Y como dependiendo de en qué espacio esté, estas etiquetas o estas identidades cambian. Entonces eso sí es algo que ha requerido mucha introspección. Y, y por otra parte, creo que también intento enfatizar pues en la importancia de precisamente esta representación, ¿no? Sí, definitivamente estamos en deuda, y por una parte yo digo, perfecto, o sea, puedo representarme tal como soy, pero ¿qué tanto estoy representando otras identidades, otras personas, mujeres trans que ahorita es algo que veo que son muy, muy vulneradas, ¿no? Y también entra otra vertiente que es la clase social. Entonces yo creo que yo no tengo la respuesta en este momento para nada, pero creo que simplemente es algo que aún estamos aprendiendo, y creo que son conversaciones muy importantes que tenemos que tener. Así que muchas gracias por esta pregunta. Pero sí creo que tener espacios como de este tipo, o tener más espacios, no solo dentro de la academia, sino en la educación, en todos estos ámbitos, o sea, tener estas conversaciones y preguntas muy concretas, y preguntas hacia quienes crean estos materiales educativos, o crean textos académicos, o crean cine documental, ¿no? Arte plástico, lo que sea. O sea, creo que tener estas preguntas concretas definitivamente motivan a que vayamos creando estas respuestas, ¿no? Así que no sé, me quedo más bien con esa pregunta de tarea. Gracias, Carla. No, claro, o sea, sobre todo es eso, ¿no? Estar en una introspección constante. Muy bien, Pablo. Bueno, como decía un poquito antes, al principio, en mi exposición, nosotros vemos un poco dos caras de esta mujer en la frontera, ¿no? En general la literatura y el mismo sentido común tiende a ver a la frontera o los espacios fronterizos como sumamente terribles para las mujeres, ¿no? Extremadamente vulnerabilizantes, sobre todo la bibliografía que leemos de México, que es la mayor, la frontera con Estados Unidos, ¿no?
Pero pese a esto, nosotros en la investigación damos cuenta también de cómo la frontera es una oportunidad para estas mujeres, ¿no? Eso es lo que le hemos llamado la dialéctica de la oportunidad. Entonces, una cara de dos monedas, ¿no? Por un lado es una situación muy compleja, pero al mismo tiempo genera un espacio de profunda empoderación, donde las mujeres pueden atravesar una frontera, por ejemplo, entre comillas, algo que no podrían hacer en otros ámbitos, ¿no? Pueden manejar más de una moneda, más de un lenguaje, tienen la oportunidad de ser emprendedoras de esos espacios, en fin, una serie de situaciones que nosotros vemos como favorables y que empujamos, y eso también va a aparecer obviamente en la película tiene un final feliz, entre comillas, una oportunidad en que las mismas mujeres dan cuenta de que la vida dura que llevan, la vida de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, va a implicar un mejor futuro para sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, creo que también es bueno rescatar esta mirada positiva también de la frontera, que siempre se remarca mucho la negativa, pero también está la otra, ¿no? Esta oportunidad de estar en un lado y el otro, como un poco decía Misar, que también está lleno de prejuicios y preconceptos, pero también está lleno de oportunidades. Claro, sin duda es justamente este tema que siempre se visibiliza de las fronteras lo más terrible, pero como dices, tienen otros puntos de oportunidad, como puede ser también pues, ese empoderamiento económico, ¿no? Tal cual llamémosle eso, ¿no? Es algo bien interesante que también incluso la cohesión social, ¿no? O sea, cuando nosotros nos alejamos de ese núcleo familiar, incluso a veces también las personas nos llegamos a sentir más libres, ¿no? Sin tanta presión. Y también el tema de la comunidad LGBTIQ+, pues es eso, ¿no? De que están coercionados en su grupo y no pueden ser como quisieran ser, salen, y que muchas veces la migración se ha vuelto por eso. Y bueno, pues también se encuentran un poco más libres, pero también bajo otras condiciones de vulnerabilidades que hay, ¿no? Pero bueno, al menos ya la familiar o la cohesión social que escapan de ella, ¿no? Y creo que también para las mujeres eso es bien importante, ¿no? Como ser mujer, de que las mujeres no trabajan, las mujeres no viajan, las mujeres son de casa, todo eso también ayudan a resarcir ese tipo de preconcepciones que hay. Bueno, pues creo que es todavía buen tiempo para abrir la sesión de preguntas del público. Yo estoy bastante encantada, ya sigo a Misar en Instagram, ojalá que también, bueno, ya chequé la página de Pablo, pero si tienes Instagram igual nos lo puedes compartir. Sí, y bueno, pues voy mismo nombre. claro que sí, ahorita, pues hasta ahora ha llegado una pregunta de Paula Tushi. Dice, he leído que la mayoría de las veces las mujeres que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos ya empiezan a tomar píldoras anticonceptivas meses antes de emigrar. Entonces, ¿podemos hablar de una normalización de lo que pasa en la frontera como si fuera un ritual o una norma que afecta a los que cruzan la frontera? Y bueno, no dice a quién va dirigida, pero bueno, quien quiera de los dos contestar. Misar, yo creo, ¿no? Pero también dice Pablo, bueno, los dos contestamos, pues. Sí, y precisamente en esos años que estuve trabajando en el albergue, sí, pues me tocó ver mucho eso, ¿no? Y sobre todo como mujeres, las mujeres migrantes y refugiadas definitivamente toman estas precauciones porque ya es esperado que va a haber pues violencia sexual, ¿no? Hacia ellas. Y aparte, son todas estas precauciones por la violencia que van a encontrar. Entonces, en general, por ejemplo, las migrantes y los migrantes de Centroamérica que cruzan a México y que tienen la intención de llegar hasta la frontera norte para cruzar a Estados Unidos, cargan hasta con dinero extra porque ya es esperado y ya es conocido que las autoridades mexicanas del INAMI y de la Policía Federal van a pedirles dinero para que los dejen pasar, ¿no? Entonces ya es algo, son parte de todas estas violencias que son ejercidas, o sea, ya es el diario, ya saben que
se van a encontrar con tal cártel entre Palenque y Orizaba, ¿no? Cuando toman el tren, cuando toman este tren de carga llamado La Bestia, ¿no? O sea, ya es esperado que van a encontrarse con todas estas distintas violencias, y creo que hombres tanto como mujeres están conscientes de estas violencias que van a ser ejercidas, ¿no? Y aparte, las mujeres toman estas otras precauciones porque ya es esperado que en algún punto u otro pueden o van a ser abusadas sexualmente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la violencia contra las personas migrantes y refugiadas es esperada, normalizada. Incluso la información que se da en albergues me acuerdo que el Centro Pro Derechos Humanos en la Ciudad de México empezó a entregar distintos, y sé que aquí hay varias personas que también han trabajado en varios albergues en México, ¿no? Entonces igual pueden responder eso mejor, pero incluso estas cartillas con información que contienen precisamente esa información de cosas que son esperadas por parte de las autoridades mexicanas, por parte pues de todas estas otras organizaciones como los cárteles, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay una normalización, absolutamente. Pablo. No, nada mucho más que aportar. Esto lo había escuchado por ahí, lo había oído, pero sí, diría que sí, sí, es una pregunta absolutamente, o sea, sobre todo en un proceso migratorio tan consolidado como es el mexicano-estadounidense, hay miles de cosas normalizadas. De comentar, por ejemplo, que ahora estudiando lo que está pasando en Chile, que se ha vuelto un nuevo foco inmigratorio en los últimos 10 años, obviamente vemos muchas similitudes con lo que pasa entre México y Estados Unidos, ¿no? Más allá de lo geográfico, es una frontera muy similar, muy porosa, en un lugar muy desértico, ¿no? Y pasan estas cosas, ¿no? Chile ha implementado 2 planes de control migratorio, de régimen de control migratorio, el plan Frontera Segura y el plan Norte, en los cuales lo que ha hecho, y además la última ley, es incentivar el control en frontera. Y bueno, los académicos nos hemos cansado de decir que esto lo único que va a generar es mayor trata, tráfico, ingresos por lugares clandestinos, coyotaje, etcétera, ¿no? Nos abocamos a los ejemplos del norte para anunciar algo que creemos que va a pasar en Chile y que las autoridades no parecen comprender, no parecen estar viendo lo que ya está pasando en otros lugares, que de nada va a servir sobrecontrolar y además gastar muchos recursos cuando los migrantes van a encontrar las formas para ingresar de todas maneras. No sabía de este plan todavía, qué mal que estén copiando estas malas prácticas por estos lugares de acá de México. Bueno, todavía no hay más preguntas en el chat, pueden colocarlas y nosotros las leemos para hacérselas llegar aquí a Misar y a Pablo. Pero bueno, igual nos podrían contar un poco como hablando más de trabajos técnicos, ¿no? Creo que eso también es importante. Luego, tanto Misar, nos puedes platicar cómo fue dar clases, cómo aceptan estos talleres. Bueno, está muy padre, y de hecho, el taller que das de video. Y Pablo, ¿cómo fue introducir igual la cámara? Bueno, nos cuentas que ya las entrevistas de por sí son difíciles, pero bueno, ya ya técnicamente la cámara en la frontera y en estos espacios en donde ustedes están, que están con en los cultivos de tomates, bueno, eso técnicamente, ¿qué tan difícil o complicado ha sido para ustedes? Para mí ha sido, pues actualmente es una de mis experiencias favoritas, ¿no? Pero creo que cuando recién empecé a hacer eso, que fue en el albergue, en Tenosique, fue muy improvisado al inicio, fue como, hey, tengo una cámara o hey, tengo estos pinceles, y pues varios de los niños y adolescentes que estaban ahí en el albergue, o sea, estaban
estaba en el proceso de conseguir refugio, conseguir algún tipo de documento. Entonces esos procesos suelen ser larguísimos y muy tardados, entonces eran niños que pues tenían que estar ahí en el albergue por al menos 2-3 meses, ¿no? Entonces pues las cosas se dieron naturalmente y ya, o sea, creo que a veces, o sea, no imagino estar en la posición de un adolescente que está huyendo de su país de origen por violencia, como por pandillas o más que nada ese tipo de violencia, ¿no? O sea, entonces sí imagino que por qué era tan difícil para ellos a veces verbalizar o por qué había tantas frustraciones, ¿no? Y tanta incertidumbre porque no saben cuánto tiempo van a estar en el albergue, no saben cuándo les van a aprobar el refugio, si es que se los aprueban y si no se los aprueban, ¿qué van a tener que hacer? Entonces esa situación emocional tan fuerte y es el día a día, entonces vivir en la incertidumbre pues es dificilísimo y sobre todo en una situación así, ¿no? Entonces, creo que ver por ejemplo, el cortometraje que hicimos con los niños y adolescentes de ahí del albergue, o sea, fue un retrato de ellos hechos por ellos, ¿no? O sea, tenían dos de ellos pues dijeron, hay que hacer un cortometraje, ¿no? Y entonces uno de ellos dijo, yo lo quiero escribir. Y fue como, perfecto, ¿no? Entonces es este niño de 16 años que está escribiendo un guión para este corto y me dice, yo lo quiero dirigir y yo lo quiero protagonizar. Entonces fue, entonces este escrito y este texto que él hace y que entre los dos estamos ahí armándolo, o sea, fue un retrato tal cual de su vida, integrando un poco pues de ficción y todo, pero a fin de cuentas esas cosas que no se pueden verbalizar, o sea, se dicen de otra forma, ¿no? Entonces, otra vez, o sea, para mí el arte y la creación son tan poderosas, ¿no? Y ya entonces este otro niño que también protagonizó el cortometraje, pues ya, participan y todo y muy felices y ver al camarógrafo súper dedicado en su rol y de que no se repite la escena porque aquí que se ve tal pared, ¿no? Entonces como que verlos tan entrados en cada uno de sus roles pues fue pues súper gratificante, ¿no? Y ya, entonces, y esto fue en 2015, 2014, y ya, entonces este niño que lo protagonizó tenía 11 años y ya todo súper bien, ¿no? Años después, y esto fue en Tenosique, Tabasco, años después, cuando yo estoy en San Diego, estoy dando una clase y estoy dando una clase de cortometrajes y estoy haciendo básicamente lo mismo. Fui a una preparatoria a dar un curso como de 10 semanas y termino y en una de esas alguien me toca el hombro, entonces volteo y es este mismo niño que protagonizó la historia, o sea, se cerró un ciclo así de una forma en la que los astros se unieron, y esa fue una, y me dijo, ¿estás dando clases de lo mismo? Y yo, sí, y le dije, voy a enseñar tu cortometraje, y me dijo, no, por favor, no, qué vergüenza. Y ya, no sé, son estos eventos en los que, no sé, como que otra vez pues me repito mucho esto, ¿no? Pero creo que hasta ya me descarrilé de la idea original, pero no sé, en conclusión, son estos eventos y son estas cosas que dale una cámara, dale un pincel a quien sea y, o sea, y va a crear las cosas más hermosas y va a expresar con tanta honestidad. Y ya. Muchas gracias, Lisa. Claro. Pablo. Mira, sí, también podríamos hablar mucho, ¿no?, de esto, es como hablar una conversación. Pero se me ocurren dos ideas bien concretas para contestar esa pregunta que pueden ser útiles para entender. Una tiene que ver con el espacio de la frontera, los que vamos a la frontera, los que viajamos, los que hemos grabado en la frontera,
más o menos entendemos, con todas sus complejidades, el espacio fronterizo, pero hay mucha gente que no ha ido. Entonces, desde lo visual, una de las sugerencias, de las provocaciones iniciales era cómo mostrarle a esta gente que nunca ha ido cómo es el espacio fronterizo, que es difícil de entender. Yo, por ejemplo, estuve en la frontera entre San Diego y Tijuana, y hasta que no fui ahí, no me lo hubiera imaginado nunca cómo era, por más que hubiera visto fotos o demás. Entonces, esta fue la primera provocación. Ahí siempre buscamos, para dar mayor amplitud a estos espacios complejos, le damos preeminencia a las imágenes aéreas. Es muy importante también los planos largos, los planos extensos que puedan dar cuenta de situaciones que podemos visualizar desde una distancia predecible. En fin, todo una serie de situaciones que también tienen que ver con la música, con la composición de lo que buscamos, que es muy importante para atender lo fronterizo, ¿no? Ahí estamos indagando todavía, estamos investigando cómo darle una textura, cómo darle un matiz, cómo estimular una narrativa que pueda dar cuenta de un espacio, como dije al principio, difícil de explicar, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que tiene que ver también con otros documentales que ya hemos hecho con Alpaca Producciones, y con una tendencia que hay sobre todo en Chile y también en Argentina y también en otros países, en la que tiene que ver con un tratamiento hacia la migración, sobre todo, que es por un lado criminalizante, o sea, los migrantes asociados a situaciones de criminalidad, y por otro, vulnerabilizante. O sea, si no son los malos, son los pobrecitos. Pero hay muy pocos trabajos, por lo menos en el sur, que den cuenta de los migrantes como personas comunes y corrientes o como personas que van a complejizar y enriquecer a la sociedad acogida. Entonces, desde el trabajo de Alpaca hemos tratado un poco de mostrar esto, básicamente sobre una hipótesis que tiene que ver con que el racismo y sobre todo la xenofobia son parte del desconocimiento. Esto, hace una semana estrené un documental sobre niños migrantes en Arica, la ciudad fronteriza del norte de Chile con Perú y Bolivia, y tuvo muy buena acogida también porque muchas veces esto que llamamos la xenofobia ingenua, ¿no? Esta vecina que dice, no, es que los migrantes nos vienen a quitar el trabajo, y estos migrantes que escuchan reggaetón fuerte todo el día, tiene que ver con que no los conocemos, con que no vemos que son personas comunes y corrientes, con que no conocemos sus experiencias cotidianas de vida. Y quizá lo audiovisual puede ayudar o aportar un granito de arena a entender que son vidas que, comunes y corrientes, tal cual de los nativos, de los locales, ¿no? Muy bien, Pablo. Claro, es un tema que sin duda es más importante, ¿no? Y el tema de acercar lo que queremos del otro hacia lo más común, que es una persona igual que nosotros, ¿no? Pero bueno, ya hay más preguntas, entonces les leo. Mirna García les dice, las rutas de tránsito son focos de movilidad humana donde las mujeres y niñez son las víctimas, tomando en cuenta que los gobiernos en turno restringen las entradas, por lo que la existencia de puntos ciegos donde se incrementan la violencia contra las mujeres. Creo que es más un comentario. Y Francisco Enríquez les pregunta, ¿cuáles son las manifestaciones más visibles de la violencia contra las mujeres en las fronteras de Sudamérica relatadas por Pablo y cuáles las de la frontera México y Estados Unidos relatadas por Mizar? ¿Podrían analizar comparativamente esas diferencias? Y les leo la última para que hagamos una ronda fuerte, digámoslo. ¿Cuál ha sido el reto de ustedes, ambos, para plasmar las realidades de estas mujeres migrantes? Bueno, con la primera pregunta, yo creo que pues definitivamente podríamos analizar comparativamente las diferencias porque estoy segura de que hay muchísimos paralelos, ¿no? Y no sé si pienso en las manifestaciones más visibles en la frontera entre México y Estados Unidos. Y completando un poco lo que dijo Pablo también, se me hace ahorita que estaba diciendo eso de que los vecinos se quejan de que si los migrantes que escuchan reggaetón y todo eso, se me hace muy curioso porque en Tijuana, sobre todo en las secciones más clase medieras, ¿no?
de clase alta, ¿no? Se ve mucho cómo se quejan de los deportados, ¿no? Porque Tijuana es un punto de deportación, entonces se quejan mucho de los deportados, que son pochos o que no hablan bien el español y este tipo de quejas, o igual estos discursos que se escucharon alguna vez hasta por quien fue gobernador, ¿no? De que vienen con malas intenciones, y es muy curioso escuchar, o sea, cómo México es un país de emigrantes, ¿no? Y de ahí escuchar los discursos de Donald Trump, es que los migrantes no vienen, los que vienen de México y Sudamérica no tienen las mejores intenciones, entonces escuchar estos paralelos, ¿no? Así de mismos mexicanos contra migrantes, o incluso gente que también lo he escuchado mucho, ¿no? Que se quejan de las personas que migran desde el sur de México hacia el norte de México. Quienes ya llevan varias generaciones en el norte de México se han quejado, ¿no? Y usualmente, o sea, las quejas van por lo mismo, ¿no? Es que escuchan la música muy fuerte, ¿no? Vienen a robar el trabajo, etcétera. Entonces, no sé, se me hace muy, muy curioso ver esos paralelos. Pero en cuanto a las violencias visibles, pues yo creo que una muy evidente, pues es la violencia sexual, ¿no? Pues ese sí es relatos de cada día, claro, de mujeres migrantes y mujeres migrantes mucho más vulnerables porque pues o no tienen la documentación o la situación económica pues es distinta a una persona que vive en México y que sufre este tipo de violencia también, ¿no? Y en Estados Unidos pues se ve algo muy similar, ¿no? O sea, creo que en Estados Unidos incluso un poco, pues es más útil, ¿no? Las cosas que, hay cosas que ya uno puede decir que ya no son socialmente aceptables, sin embargo, pues estas violencias se siguen ejerciendo simplemente de formas más sutiles, ¿no? Entonces creo que otra vez, o sea, es la carga de ya ser migrante y enfrentarse contra esta xenofobia y este racismo y el clasismo, y aparte como mujeres tener la violencia que pues la más visible y la más evidente sería la violencia sexual, ¿no? No sé si eso es suficientemente específico, ¿no? Pero Pablo ahí también, Bueno, se parecen un poco las dos primeras, ¿no? Estaba tratando de enlazarlas. Sí, hay una vulnerabilidad impresionante. Solo, no sé, por ejemplo, en el caso de la frontera andina, de migrantes peruanas y bolivianas en el norte de Chile que se emplean en los valles de Azapa y de Utah en la agricultura, hay historias durísimas, durísimas. Por ejemplo, mujeres de origen aymara que son de Puno, ¿no? Del lago Titicaca, que emigraron hacia la ciudad de Tacna y trabajaron en situaciones de semi-esclavitud, a veces donadas por mismos familiares, y estuvieron años siendo empleadas domésticas sin recibir un sueldo, y se escaparon de esa situación a trabajar en la agricultura, recibiendo sueldos miserables, además con agroquímicos muy, muy, muy fuertes que involucran un daño, ¿no? Dolores de cabeza intensos, en fin. En el otro lado, en el Paraná, en la parte de Paraguay, Brasil, Argentina, también es muy, muy, muy heavy lo que pasa ahí, en Ciudad del Este. Muchas de estas mujeres migraron de zonas rurales, en algunos casos también escaparon de situaciones de violencia intrafamiliar durísima, ¿no? De sus parejas, de sus hermanos, de sus primos, de sus padres, donde estaban acostumbradas a dedicarse exclusivamente a los usos domésticos. Entonces, también adquirieron cierta libertad, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Esta dialéctica, ¿no? Pero al mismo tiempo están sumamente vulnerables a situaciones de trata, tráfico, prostitución, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones muy complicadas, que sí, que hay mucha bibliografía y mucho análisis sobre esto. Como dije antes, en la página Mujeres y Fronteras, que hay varios artículos subidos que relatan un poco estos casos, ¿no? Para el que quiera profundizar, o para las que conozcan mucho más de lo que pasa en el norte, que es mucho más conocido, ¿no? La bibliografía referente al norte, a Estados Unidos, México, es mucho más conocida, es más
tiene una trayectoria mayor, tiene mayor tiempo, etcétera, ¿no? La del sur un poco menos, aunque ya también lleva varios años, ¿no? Y lo de la última pregunta, ¿no? ¿Cómo plasmar las realidades? Bueno, ahora en este documental nosotros tenemos una apuesta que no va por un lenguaje un poquito menos, ¿cómo decirlo?, tácito. O sea, cuando la voz en off o cuando las entrevistas van a hablar sobre violencia intrafamiliar, no es que nosotros vamos a mostrar desde lo visual mujeres golpeadas, ¿no? Vamos a tratar de ir a otros recursos, ¿no? Si vamos a hablar de violencia, quizá, por ejemplo, vamos a mostrar a una mujer caminando sola, de espalda, durante varios segundos, ¿no? O vamos a tratar de contraponer en tratando de equilibrar, pero sin ningunear la vulnerabilidad, situaciones favorables, ¿no? La risa de estas mujeres, la capacidad de trabajo. O sea, queremos, a sabiendas y denotando la situación de grave vulnerabilidad, queremos dar un mensaje, no sé si positivo, pero por lo menos esperanzador, ¿no? Y creemos en ese sentido que son mujeres, las dos personajes son mujeres muy fuertes, muy valientes, que creemos que pueden inspirar, como dije antes, a esta mujer de la India de 25 años, a historias que pueden traducirse en una ventaja, pese a los enormes desafíos y las enormes desventajas que hay, ¿no? Claro, sí, muchas gracias. Pues igual yo aquí metiendo un poco mi cuchara, pues yo he trabajado bastante con migrantes y justamente una de las cosas que les pasa a las mujeres de México hacia Estados Unidos es que comienzan desde trabajar para ellas y por ellas hasta manejar un coche, ¿no? O sea, para ellas manejar en Estados Unidos se ha vuelto la mayor arma de empoderamiento porque, o sea, en mi vida me imaginé una, tener un coche y dos, manejarlo, ¿no? Entonces, pues eso también creo que nos habla de lo que se gana y se pierde con las migraciones, pero que más que pensar como en los problemas que puede ocasionar las migraciones de las mujeres, también es el tema de los diferentes agentes estatales y paraestatales que hay y que hacen que se vulneren todas estas derechos que deberían de tener, ¿no? Como la libertad de poder y entrar o salir, porque pues desgraciadamente pues cada vez se enfatizan más, ¿no? Y bueno, qué importante papel de ustedes en representar estas formas de vivir la frontera entre las mujeres tanto de Sudamérica como del norte, ¿no? Entonces, creo que también la frontera sur-sur es bastante enriquecedora, que como bien dices, Pablo, sí ya lleva larga data, la de Bolivia con Argentina, la de Chile con Perú, pero bueno, ahora cobra mayor también relevancia, ¿no? Porque, bueno, me imagino que también el tema de los venezolanos, el tema de otras movilidades que son recientes, ¿no? Que también van a llegar a nuevas dinámicas de migración, pues nos van a dar otras aristas que revisar, que representar, que registrar, ¿no? Bueno, pues no hay más preguntas. No sé si algunos entre ustedes, Pablo, tú le quieras preguntar algo a Mizar o Mizar algo a Pablo. Y si alguien más tiene alguna pregunta, adelante. A ver, yo sí tengo una pregunta para Pablo. Bueno, a mí siempre me interesa saber sobre los inicios de cualquier artista. ¿Qué te motivó a tomar la cámara? ¡Wow! ¿Por dónde empiezo, Misar? Siempre lo vi como una forma de comunicar, ¿no? Estudié fotografía de muy joven y para mí siempre fue una manera de comunicar. Vengo de una familia también bastante cinéfila, ¿no? Tengo un tío director de cine, otro que hace documentales, otro que es sonidista, en fin. Podemos hacer, siempre nos dicen que de la familia podríamos armar una película. Sí, una manera de comunicar, una manera de decir y una herramienta de lucha, ¿no?
siempre la fotografía fue eso, ¿no? Y siempre que hubo, no sé, el estallido en Chile, octubre del 2018, de 2019, perdón, lo primero que se me ocurrió fue agarrar la cámara y salir a mostrar, ¿no? A mostrarle al mundo lo que estaba pasando un poco, ¿no? Desde ese lugar siempre lo ha sido. Y luego cuando estudié antropología, vista la vulnerabilidad, la antropología en Chile, en Argentina, es una carrera muy marginal, ¿no? No es como en México. Entonces las fuentes de financiamiento son muy reducidas, es un camino muy, muy, muy complejo. La mayoría de mis compañeros que estudian antropología conmigo no se dedican a la antropología. Y un poco el arte, que uno podría decir, bueno, me hubiera dedicado a la ingeniería, pues no era el arte, pero por una cosa media un poco curiosa también, los fondos de arte fueron un poco un camino al andar para buscarse financiamiento. Y ahí eso generó que luego, bueno, se ensamblaran las ganas de investigar y de contar historias a través de lo audiovisual, ¿no? En mi caso, desde la película, desde el filme documental. Y para cerrar, decir que en Chile, que hace muy poco el tema migratorio se volvió relevante, ¿no? Chile no era un país de, de inmigración, era más bien un país de emigración, que expulsaba a personas más que atraía. Entonces, bueno, esto se convirtió en un lugar muy importante porque éramos un equipo de personas que nos dedicábamos a la investigación sobre la migración internacional, pero además teníamos la capacidad de hacer películas, de hacer series fotográficas, de hacer productos audiovisuales. Y eso se convirtió en una oportunidad enorme, ¿no? Que no estaba. Así que fue un poco también de fortuna, es bueno decirlo así también, ¿no? Fue el camino, lo fue andando. Pero yendo a tu pregunta, sí, siempre lo vi como una forma de contar, ¿no? Como una forma de relatar. Totalmente, gracias. Qué interesante. Normalmente los antropólogos vamos hacia lo visual y muy pocas veces de lo visual a lo antropológico, pero muy interesante. Y hay otra pregunta. Pablo habló de una vida fronteriza basada en el trabajo que da oportunidades laborales en las mujeres en esos lugares, pero ¿cómo es el fenómeno migratorio de las mujeres en el contexto familiar? ¿Son mujeres solas que viajan o cuando lo hacen con sus hijos es cuando el marido ya las está esperando en el lugar de destino o los dejan atrás para una ausencia pretérita? Asumo que se dan todas estas realidades, pero ¿qué han visto ustedes en este sentido? Felicidades de antemano a ambos, muy buen trabajo y por el conversatorio también. Hans Fritz. Gracias, Hans. Mira, sí, tal cual como tú te contestas, están todas las anteriores. En general, las migraciones, como los que sabemos nos dedicamos a este tema, están llenos de complejidad y están todos los casos habido y por haber. De hecho, uno entrevista a una mujer migrante en frontera y dice, bueno, ven el pueblo, tanto migró para acá. Pero a veces fue y volvió, fue a otro pueblo, fue a Europa, trabajó en España, volvió a venir, ¿no? Son muy, muy complejas y muy ricas las historias migratorias. Pero sí hay un patrón un poco, quizá con las protagonistas del documental, y podría decirse que lo que más predomina son una migración feminizada, transfronteriza, rural o rural urbana, que muchas veces migra por razones de violencia y también y de oportunidades, ¿no? Entonces la frontera se convierte en una opción. Por ejemplo, en el caso de la frontera andina de Bolivia, muchas de las mujeres que cruzan de Bolivia han sufrido muchísima violencia intrafamiliar y migran y se radican en los valles donde ganan sueldos muy, muy menores y trabajan muchas horas, pero al menos están libres de esa violencia, ¿no? En el caso de Paraguay también sucede algo similar, ¿no? Ahí también caracterizado por un proceso también de indigenización, ¿no? O sea, son mujeres que vienen de comunidades guaraníes hablantes, y eso implica una carga sumamente racista, ¿no? En Brasil, una vez que migran, entonces también hay un proceso ahí fuerte por sacarse ese estigma. Sí, creo que... Ay, perdón. Nos encontramos Iba a seguir con la... Sigue, mi Sara, adelante.
Sí, justo como dijo Pablo, ¿no? O sea, se ven todas estas realidades y otra vez, ¿no? Vemos todos estos paralelos, entonces sí, definitivamente algo que recuerdo ver mucho fue sobre todo mujeres con sus hijos, ¿no? Y hijos chiquitos, o sea, muy, de 1 a 5 años, ¿no? Y así viajaban en este tren de carga, ¿no? Entonces sí es algo que, ese fue un patrón constante, o mujeres con sus parejas, todas estas situaciones que Hans mencionó, ¿no? Y que también Pablo, que Pablo mencionó. Y otra que podría agregar, pues, es de niñas también, niñas o adolescentes como de 16 años que viajan en grupo como que con sus primos o con otros familiares. También esa es una que, y pues eso es una situación que agrega otra capa de vulnerabilidad, ¿no? Y ya, eso era lo único que quería agregar. No, muchas gracias, Nizar. Sí, claro, es una infinidad, ¿no? Igual, como dice Pablo, de los que se van, ya fueron a Europa, regresan, ¿no? Y hay incluso hasta de las diferentes formas que van adaptándose a estas migraciones, también es el tema del trabajo, ¿no? O sea, a veces es como rural, a veces comienzan a trabajar en la ciudad en otros oficios que no conocían, las mujeres siguen el tema del cuidado, bueno, es un sinfín de cosas que se pueden dar desde la familia y desde las mujeres también, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna participación más. Bueno, después de la de Hans, creo que ya no. Y bueno, pues entonces comenzaríamos a cerrar. La verdad estoy muy contenta. Fueron 2 perspectivas bien interesantes y me dejan con muchas cosas que pensar y que desarrollar también. Y bueno, pues nada más que darle las gracias a María José por invitarme, a Nizar y a Pablo por su participación. Yo solo les quiero hacer un comercial del Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa. Tenemos una página que les voy a poner en el chat, que es una página que hicieron mis alumnos, bueno, la hicimos entre mis alumnos y yo, sobre la pandemia, cómo la vivieron. Hay vivencias desde sus papás, de cómo han vivido la pandemia, desde sus abuelos, de ellos mismos, desde el cuerpo, desde muchas facetas. Entonces se las dejo y les dejo el comercial, porque pues ellos andan muy emocionados en mostrar su trabajo, ¿no? Entonces pues aprovecho la sesión de hoy para darles esta promoción a mis alumnos y alumnas. Se las dejo aquí. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas, y pues eso sería todo por mi parte, María José. Muchas gracias. Muy bien, Carla, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nizar, muchísimas gracias a Pablo. Estoy realmente muy contenta por haber logrado juntar estas 2 experiencias muy complementarias en este panel. Creo que Carla ha hecho un gran trabajo porque ha permitido que ambos panelistas fluyan a través de sus experiencias, contándonos cómo han vivido, cómo a través de un lente, cómo a través de un pincel, cómo a través de su quehacer, a través del arte, digamos, cómo han vivido las fronteras, cómo han vivido esta experiencia. Me parece súper inspirador y súper necesario. Como decíamos, el tema de la frontera y sobre todo el tema de los procesos migratorios en estos últimos años se han ido feminizando de una manera bastante contundente, y creo que es fundamental, por un lado, sí, trabajarlo, analizarlo, y también darnos cuenta que a través de las representaciones artísticas, a través de la imagen, a través de la fotografía, del documental, del arte plástico, se van configurando, ¿no? diferentes representaciones. Les quiero dar las gracias a las personas que nos han contado, que nos escuchan desde El Salvador, desde Cuenca, Ecuador, desde San Diego, California, también desde Florianópolis, Brasil,
desde Ciudad de Guatemala, desde Guaranda, Ecuador también, desde Bolivia, desde Santiago de Chile, desde Puerto Alegre, desde Honduras y desde Dourados, Brasil también. Les quiero decir que, como les mencionaba antes, muchas gracias a los panelistas, realmente excepcional su trabajo y yo creo que lo digo por mí, por los organizadores del evento y por muchos participantes, nos han dejado como con muchas inquietudes y reflexionando sobre muchos temas que creo que es lo clave. Para ir cerrando, les contamos que OLACIF, en su afán de generar espacios de diálogo, de encuentro y de reflexión sobre las principales problemáticas que se registran en los territorios fronterizos, y en coordinación con Flaxo Ecuador, con el proyecto Mujeres y Fronteras, con la Universidad de Estado de Santa Catarina y el Observatorio de Migraciones de Santa Catarina, a través de esta jornada de estos 3 días, hemos buscado recorrer las experiencias encarnadas en los cuerpos de las mujeres, como habíamos comentado anteriormente, en las distintas fronteras de América Latina. Es importante establecer este diálogo entre nosotras, entre nosotros, para visibilizar las experiencias, unas experiencias, por un lado, de violencia, por unas experiencias bastante fuertes, que los cuerpos de las mujeres son víctimas, pero también ir reflexionando sobre cómo ir enfrentando estas violencias, ¿no es cierto? Y cómo ir afrontándolas, pero también visibilizar que estas fronteras también tienen otra cara, también tienen otro lado, que también son unas fronteras de oportunidad. Entonces, que si bien un lado de la moneda, de este lado violento, terriblemente injusto, sobre todo sobre los cuerpos que son vulnerados, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de los adolescentes y de los niños y niñas, pero también son espacios de oportunidades. Y creo que es muy importante trabajarlo y analizarlo y reflexionarlo también desde este lado. Les dejo como también con esta, ya lo había manifestado Pablo, pero también les dejo como con esta inquietud. Creo que son temas que más adelante los tendremos que ir analizando, porque son temas extremadamente potentes y muy interesantes. Les agradecemos nuevamente a todas y a todos por su participación. Y bueno, yo también les quiero decir que si es que quieren estar informados de todos los eventos académicos, de todos los foros, de todas las actividades que OLACIF organiza permanentemente a lo largo del año, nos sigan a través de Facebook y nos pueden buscar como @OLACIF, y a través de Instagram nos pueden encontrar igualmente como @OLACIF. Les agradecemos muchísimo por su presencia y les deseamos unas muy buenas tardes para muchos. Bueno, no sé exactamente qué horas nos encontramos en todos los países que nos están viendo, pero les agradecemos muchísimo y muy buenas tardes con todas y con todos. Un abrazo fuerte. Abrazo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mucho gusto, Pablo. Igualmente, Misar, estamos en contacto. Sí, claro que sí.